Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos. En un día diferente, porque el tema de la muerte cruzada nos tiene nerviosos a todos los ecuatorianos. Tras que realmente queremos apenita despegar, no sé qué nos vaya a pasar a los ecuatorianos. Yo quiero agradecerle con mucho cariño, esa es la frase que tengo que utilizar, porque sabiendo que es un hombre de múltiples ocupaciones, el doctor Wilson Merino Sánchez nos da un espacio para hablar sobre este tema de la muerte cruzada. Doctor, bienvenido, buenos días, a través de José Nahua Rodríguez y en nuestras plataformas digitales. Buenos días José, buenos días a todas y a todos los que por este medio están viendo esta transmisión. Realmente un honor poder conversar con usted y me tiene siempre a la orden. Claro que sí. Jaime Nebot dice que es ilegal, que a lo mejor es una dictadura disfrazada, la muerte cruzada. Pero según los entendidos, la Constitución sí dice, sí habla que el presidente tiene la facultad de llamar a muerte cruzada cuando se vienen dando estas situaciones duras y difíciles, y al señor Lasso acudió y realmente pues la intervención que tuvo, según entendidos en la materia, él no tiene nada que ver. Pero en todo caso los asambleístas acusadores dicen otro tema. ¿Qué criterio le merece? ¿Es legal o no la muerte cruzada? Bueno, yo quisiera con la venia suya primero explicar algunas cosas sobre esta situación jurídico y política que está viviendo el país. Cuando todo el mundo habla tan bien de una cosa, yo siempre tengo dudas. Solamente los peces muertos siguen la corriente. O sea, cuando todos los mejores constitucionalistas que ha parido la patria dicen que la muerte cruzada es absolutamente legal, yo tengo mis reparos. ¿Qué es esto de lo que coloquialmente se conoce como muerte cruzada? Es la facultad que tiene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 de la Constitución, el presidente de la República para disolver la Asamblea en 3 casos específicos. O sea, no es de cuestión de disolverla por disolverla. Empecemos por allí. Ayer yo a otro medio de comunicación decía que 3 eran los escenarios posibles en el juicio político. Primero, que no junten los 92 votos y que por lo tanto Lasso salga victorioso. Segundo, en el primer caso pues no pasaba nada, seguíamos tal cual, ¿no? Segundo, que logren reunir los 92 votos y que se dé la destitución del presidente Lasso, en cuyo caso tendría que asumir el vicepresidente Borrero por el tiempo que le quede al presidente Lasso para cumplir su mandato. Y el tercer caso, el escenario de lo que se ha dado finalmente la muerte cruzada, la disolución de la Asamblea Nacional por parte del presidente de la República. En el artículo 148 encontramos 3 causales para disolver la Asamblea. Primera causal, que la Asamblea Nacional se haya abrogado funciones constitucionales que no tiene. Esto tiene que ser hecha una interpretación conforme y un dictamen de conformidad por parte de la Corte Constitucional. Eso no existe. La Asamblea no se ha abrogado funciones constitucionales que no tenga. Segunda causal, de conformidad con el 148, que la Asamblea Nacional esté interfiriendo para impedir el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Tampoco es el caso. No hay nada que haga suponer que la Asamblea Nacional esté interfiriendo en el cumplimiento de los objetivos y de los planes societales que tenga el gobierno en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Y el presidente Lasso utiliza en el decreto la tercera causal contenida en el 148 de la Constitución, que es la existencia de un grave estado de convulsión política. ¿Sí? Esto significaría, o querría hacer aparecer el presidente Lasso, que existe una grave convulsión política, un estado de descomposición dentro de la Asamblea por el juicio político que le están siguiendo. ¿Qué hace suponer esto? Que han logrado reunir los 92 votos. Lo que me pregunto es, ¿va a dar paso a la Corte Constitucional
que está obligada a ver si es que lo que se hace o no se hace en el Ecuador por parte del poder público es constitucional o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 436 de la Constitución, va a decir que en efecto hay un estado de conmoción, de descomposición, un estado que hace imposible el funcionamiento de la Asamblea. Si la misma Corte Constitucional calificó, aunque parcialmente, el juicio político al presidente Lasso, ¿qué va a decir? Que ellos mismos han provocado en la Asamblea que exista conmoción. A lo mejor mañana el status quo del Ecuador cambia de ex asambleístas nuevamente a asambleístas. Y si se mantiene aquello, ojo que podríamos estar frente a lo que alguna vez se dio en sentido inverso. Los asambleístas destituyendo una Corte Suprema, luego la Corte Suprema demandando ante organismos supranacionales y teniendo el Ecuador que indemnizar a esos asambleístas, a esos jueces de la Suprema Corte Ecuatoriana que en su momento fueron destituidos. Es decir, estimado Pepe y audiencia, que aquí la pregunta no es si es inconstitucional porque está o no está en este libro, en la norma normarum. Está. El artículo 148 establece que el presidente de la República tiene la atribución constitucional de disolver la Asamblea. Pero si somos tan miopes de analizar solamente la letra de lo que está allí, evidentemente que diremos conforme otros juristas han opinado, respetando como el que más la opinión de ellos. Diremos que efectivamente todo es legal, todo es constitucional. Si es que el análisis va un poco más allá y vemos si es que existe la causal, yo personalmente tengo mis dudas de que eso sea constitucional o legal, como quieran verlo, desde la arista de que a lo mejor no exista la causal para llegar a esa decisión in extremis a la que ha llegado el gobierno nacional. O sea, usted concuerda con lo que dice Lebot en las redes sociales, el exalcalde, que nuevamente la convocatoria a muerte cruzada es ilegal. Mire, no he escuchado, he estado la mañana preparando una actividad jurídica, no he escuchado lo que ha dicho el abogado Nebot ni ningún otro actor político realmente en el Ecuador, pero lo que le digo es que, de conformidad con lo que se lee en el artículo 148, el reparo que yo encontraría es, ¿existe realmente la causal para que el presidente haya tomado la determinación de disolver la Asamblea Nacional? Es decir, si yo puedo presentar, por ejemplo, un escrito en Corte Nacional de Justicia en el caso de la casación, por una mala interpretación, por una errónea interpretación, por cualquiera de las tres causales contenidas en el Código Orgánico Integral Penal, tendré que presentarlas de conformidad con esas causales. En caso contrario, no va a prosperar lo que un ciudadano de a pie haga en Ecuador. Desde luego, estimado amigo, en política, lejos de lo que debería ser la política, el arte de gobernar y de servir a las masas, podemos ver freír o tostar granizo. Y eso es lamentable que ocurra en el país. Pero enfatizo, para que hayase tomado la determinación de disolver la Asamblea Nacional, tendría que existir la causal, y eso, a mi modo de ver las cosas, no hay. Porque, perdóneme por favor, solo para cerrar la idea, porque de esa forma tendría que decirse que la conmoción formada dentro de la Asamblea es el juicio político, y el juicio político ha sido dado el dictamen favorable para que éste se lleve a efecto por la propia Corte Constitucional, que no califica todas las causales de juicio, sino que califica una sola. La Corte Constitucional, doctor Merino, califica si está bien o cierra el paso a la muerte cruzada. ¿Ellos tienen la facultad de calificar? Tendría la posibilidad del artículo... A ver, en primer lugar, el artículo 429 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la Corte Constitucional es el máximo órgano de
interpretación constitucional y de administración de justicia constitucional. Luego, el artículo 88 de la misma Constitución establece que las políticas públicas y toda decisión de una autoridad pública no judicial es susceptible, por ejemplo, de una acción de protección. ¿Sí? Es decir, que si alguien desea impugnar aquello con una acción jurisdiccional. En este caso, si los asambleístas pueden impugnar. Quien quiera. Porque la acción de protección o cualquier otra acción que se puede hacer a la Corte Constitucional o a donde se quiera. Eso por una parte, como acción jurisdiccional. Por otra parte, en el artículo 436 de la Constitución de la República del Ecuador, esa de Montecristi que se hizo en 2008, establece que la Corte Constitucional tiene la potestad jurídica constitucional de hacer el control normativo y constitucional de todos los actos del poder público. Váyame usted a decir si la disolución de la Asamblea Nacional no es un acto del poder público. Doctor Merino, para que la gente realmente esté bien empapada, y le hago la siguiente pregunta. ¿Cómo y de qué manera se practica la muerte cruzada? No es tan cruzada como se piensa. Empecemos por allí. Porque muerte cruzada significaría que el uno mata al otro y el otro mata al uno. Se matan mutuamente y los dos se irían a su casa. Eso significaría muerte cruzada. Pero aquí lo que pasa es que mediante esta figura del 148, lo que hace el presidente de la República es disolver la Asamblea. De un plumazo destituir a los 137 asambleístas. Eso está hecho. O sea, en este momento son ex asambleístas. O sea, entonces no hay muerte cruzada, sino la disolución de la asamblea, pues. Primera cosa. Segunda cosa, el presidente de la República tiene que llamar a elecciones. Lógico. Como ya lo hizo. Oficiar al Consejo Nacional Electoral para que se convoque elecciones dentro de los 7 días. Dice la norma normarum, pero aquí lo hizo en el mismo decreto. Esto, por los calendarios, se va a dar dentro de 6 meses más o menos. Se va a elegir presidente y también asambleístas. O sea que para fin de año probablemente ya tengamos asambleístas. Pero ¿y la segunda vuelta presidencial? Porque en ocasiones no se elige un presidente en primera vuelta. Sí, claro. Tendrían que pasar unos 2 meses más. Para inicios del segundo año, del siguiente año, del 2024, para el primer trimestre o empezando, tendremos ya un presidente de la República. Primero día de los enamorados. Probablemente tendríamos un presidente de la República nuevo, que no son elecciones anticipadas, ojo, que es un presidente y unos asambleístas que irían a cumplir el periodo hasta el 24 de mayo del 2025. O sea, lo que les quedaría es 1 año y pico. Nada más. No es que viene un nuevo periodo. Y es 4 años. Lo que falte para completar el periodo, así lo dice el 148 de la Constitución. Mire que esta explicación es valedera, porque ya los candidatos se estaban frotando la mano para participar, pero les queda mucho su periodo, 1 año, y para de contar, el presidente también. Yo creo que realmente la situación es bien compleja, señoras y señores. Ahora, yo pensaba que con esta situación, en caso de haber mandado la casa al señor Lasso, la asamblea, pensaba que iba a asumir el señor Bodero, el vicepresidente. Ese era el segundo escenario. Claro. En caso de que Lasso haya sido destituido, entonces el presidente Borrero hubiese asumido la presidencia hasta llegar a completar el periodo para el cual fue elegido Lasso. Pero aquí hay una pregunta que veo a pocos hacerse. ¿Quién ganó más? ¿La Asamblea o el presidente Lasso? Lo que pierde Lasso de su gobierno en buen romance es 1 año. Claro. Es 1 año porque va a estar en el poder más o menos hasta principios del siguiente año. La Asamblea pierde más. Pero Lasso se ha quitado de encima a una Asamblea que por los pesos y contrapesos lo estaba controlando. Hoy, lo que le quede en el poder, la Constitución establece que gobierna mediante decretos.
Ya firmó el primero, decreto ley, que los controla también la Corte Constitucional. Pregunta, ¿existe un Estado de derecho sin un poder legislativo? ¿Existe un Estado de derecho sin una asamblea, sin un congreso, sin un parlamento, llámenle como quieran llamarle, que controle el poder de los otros poderes? Es una situación que hoy por hoy, tendría el presidente de la República en el Ecuador, que de turno es el presidente Lasso, podría ser quien sea. Hoy por hoy tiene más poderes que el rey de Inglaterra o el rey de España. Por eso es que el señor Debo dice que esto es una dictadura disfrazada. Puede ser, repito, no he escuchado al señor Nebot, no he oído, no lo he leído, pero lo que le digo es que hoy por hoy, en este preciso instante, ahora, en el momento en que usted me está haciendo la entrevista, a las 11 de la mañana de hoy, miércoles 17 de mayo del año 2023, el señor presidente de la República del Ecuador tiene más poderes juntos que el rey de Inglaterra y el rey de España, porque allá el rey reina, pero no gobierna. Es el representante del Estado a nivel nacional e internacional, pero quien toma las decisiones son los poderes del Estado. Hoy, esos poderes del Estado, el poder legislativo, por ejemplo, está en manos del Ejecutivo, gobernando mediante decretos ley, con aprobación y con control de la Corte Constitucional. Y pare de contar, no hay un poder legislativo, no hay una función legislativa que ejerza las funciones de legislar y fiscalizar, que son preponderantes e imprescindibles en un Estado constitucional. Bueno, si los señores asambleístas presentan justamente algún reclamo a la Corte, ¿no verdad? Tienen toda la facultad de hacerlo. Todos los ciudadanos por el derecho de petición tenemos eso, y habrá que ver qué ocurre también con una Corte Constitucional que a veces dice blanco y a veces dice negro. Habrá que ver qué ocurre. Gracias al ingeniero Hernando Chao por estar conectado, Cecilia Maruja Machuca, al abogado Paul Cabrera. Él estaba consultando esta situación y él me decía que mediante un decreto lo que hizo el señor Lasso no podía ir a la Corte. Usted me dice que sí, ¿no verdad? Así que mi querido abogado ya escuchó lo que dijo el doctor Merino. La verdad es que a mi modo de ver, no sé si estoy equivocado, los únicos perdedores, aparte que nuestro pueblo hace rato estamos jodidos, son los asambleístas. Sí, pero más pierde el Ecuador. El Ecuador viene perdiendo hace tiempo. Mire que ayer revisaba unas estadísticas, 2019, 1.183 homicidios en el país. 2022, 6.423 homicidios en el país. Dígame usted si esa no es una cifra alarmante. Doctor, antes que se me escape, el presidente Lasso en todo discurso le dijo Samba Canuta al expresidente Correa que lo quiere destituir por el narcotráfico, que por aquí, que por la corrupción, y como dando a entender que el gobierno de Correa que él se va a la casa para ellos manejar y hacer lo que les da la gana. Eso fue el mensaje a la nación en la intervención ayer cuando se presentó a la asamblea. Yo creo que el presidente Lasso quedó debiendo mucho ayer en la asamblea, en ese, sea lo que fuere, diga usted 20%, póngale menos si quiere, 15, 7%, lo que sea, de credibilidad que tenga la Asamblea. Siempre se ha desgastado el Parlamento en el Ecuador en cuanto al crédito ciudadano, a la credibilidad que pueda tener ante el país. Pero ahí se ha visto de todo en la Asamblea. Se ha visto a un presidente de la Comisión de Fiscalización defendiéndolo como si fuese su abogado, protector, paladín, sí. En definitiva. Luego... Se refiere al abogado Villavicencio, ¿no? Al señor presidente de la Comisión de Fiscalización, al señor Villavicencio. Luego de ello, seguir echándole la culpa al expresidente Correa sería como decir que alguien que ya no está más de una década en el país sigue gobernando, es tan poderoso que sigue gobernando desde donde esté, no solamente desde donde vive.
sino desde donde pasa trabajando. Sabemos por la opinión pública que pasa viajando, que viene mucho al continente americano, que pasa en el continente europeo. Y además de ello, mire, si yo paso 10 años, que fue el tiempo en que el señor presidente persiguió el ser presidente del Ecuador, 10 años luchando para ser presidente de la República, y al final de los 10 años nos damos cuenta de que ni siquiera tenía un gabinete de ministros armado, de que ni siquiera ha tenido un plan para gobernar al Ecuador. Entonces, ¿para qué lucho 10 años siendo oposición? Solo de palabra. Y seguir echando la culpa a alguien que ya no es presidente. Si yo tomo las riendas de una institución, de un país, y me voy a dedicar todos los días a decir que la culpa es de mi antecesor, entonces estoy perdido. Para que le pongan la fotografía, pues, en el palacio, pues. Ecuador no necesita eso, ni merece eso. Claro. Ecuador merece, evidentemente, una mucha mejor suerte. Doctor, la verdad que tenía la necesidad de que usted, un constitucionalista, una persona que ministró justicia y que sabe de leyes, la verdad, ya me he quedado tranquilo, la ciudadanía también ha visto esta entrevista y que realmente los únicos que perdemos y que marchamos somos quienes vivimos aquí en nuestro país. No hay derecho a no tener medicina, por el amor de Dios. No hay derecho aquí en El Oro. Él ofreció, el expresidente Lenin también ofreció. Apenas llegue les quito la zona 7, apenas llegue les hago la carretera y no pasa absolutamente nada, no hay medicina. Y ni que hablar de estos perversos vacunadores que lo amenazan. Hay negocios que han cerrado, hay negocios que realmente no les dan gusto a la gente, poniéndoles grandes cantidades mensuales de dinero mensualmente o semanalmente. Aquí en los barrios en Puerto Bolívar, cada persona tiene que dar $5, por el amor de Dios, estamos jodidos. Aquí el señor gobernador ofreció que el gobierno iba a mandar 200 policías, no hay nada, puro cuento. No hay control. Un pimiento pequeño cuesta 25 centavos. Nunca antes en la vida hemos estado con un descontrol en todas las áreas, y no se diga en el aspecto de la inseguridad. ¿Cuál es su sentir, su mensaje final? Y gracias por haber aceptado este diálogo a través de José Nahua Rodríguez en nuestro perfil en el Facebook, de nuestra página digital, y luego sí estaremos ubicando las entrevistas en las otras páginas digitales. Doctor Welson Merino, ¿cuál es su mensaje, el saludo por esta situación dura y difícil política que vive el país? Primero, solidaridad para el pueblo ecuatoriano, que mientras más lo castigan sabe apretarse el cinturón cada día para ser resiliente, estoico y poder seguir adelante. Saber que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, que mejores días tienen que haber en el Ecuador. Y insistir en que el trabajo es lo único que nos hace dignos, y que qué pena que las clases políticas, en vez de ser los padres de la patria, se conviertan en padrastros de la patria en ocasiones, o que usualmente se comporten como padrastros de la patria. De desear sería que esto llegue a su fin. No le vemos una luz al final del túnel muy cerca, lamentablemente, y no quiero ser agorero del mal, ni mucho menos, pero es lamentable que el Ecuador se debata en este tipo de situaciones. Por hoy, estimado Pepe, es lo que tenemos con la muerte cruzada, con la disolución de la Asamblea, y veremos en el transcurso de la semana, porque apenas ayer hablábamos de 3 escenarios posibles, se dio el tercero de los 3 posibles que habíamos dicho. Veamos qué ocurre. Mañana puede que la ex asamblea sea asamblea nuevamente, y pasado mañana puede que el presidente sea expresidente. O sea, todo puede darse lamentablemente en este ambiente político de medición de fuerzas, de decisiones viscerales y de decisiones desacertadas, lamentablemente. Muchas gracias. Gracias, doctor Welson Merino. Damas y caballeros, aquí culminamos a través de José Nahua Rodríguez en una transmisión más en vivo. Ya nos volveremos a ver. Chao, hasta luego.